Como digo, se murió mi primera hija, fue un golpe terrible. No podía superar, me costó muchísimo. Mi madre falleció. Se fue mi ángel que yo les hablaba, Claro. Se fue mi soporte, se fue mi base. Fue un momento de quiebre terrible en mi vida. Yo sentí que se me movió el piso. No se me movió, desapareció el piso. Bienvenidos al podcast Viva Jesús, un espacio de fe, amor y testimonio. En esta nueva temporada abrimos el corazón a historias reales, testimonios de personas que han experimentado a Dios de manera profunda y transformadora. Porque cuando con nosotros compartimos lo que Dios ha hecho en nosotros, su luz se extiende y toca muchos más corazones. Hoy tengo la alegría de recibir a una invitada muy especial, la señora Carmita Pacuruku. Su vida es un reflejo de cómo Dios actúa incluso en medio de las pruebas de la vida y de cómo la fe puede sostenernos cuando todo parece imposible. Te invito a quedarte con nosotros, abrir tu corazón y dejar que este testimonio te hable. Comenzamos. Carmita es una mujer que ha recorrido un camino de fe profundo, con momentos de lucha, desafíos, pero también de mucha gracia y esperanza. Su historia nos recuerda que Dios nunca abandona a sus hijos. Le doy la más cordial bienvenida a Carmita Pacuruku y le agradezco por aceptar compartir con nosotros lo que Jesús ha hecho en su vida. Carmita, para romper un poquito el hielo y dar inicio a este podcast, que bueno, realmente es una conversación, ¿verdad? Una conversación de amigas y sobre todo de hermanas de la fe en esta tarde. Yo le quisiera preguntar cómo se define usted. ¿Qué le gustaría, tal vez una pequeña historia de su vida para conocer quién es Carmita Pacuruku, para que también nuestros amigos le conozcan en esta oportunidad? Bueno, en primer lugar quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad de dirigirme a ustedes, hermanos, y agradecerle muchísimo a Cristina por esta invitación que me llena de alegría, pero también me llena de una gran responsabilidad, porque el hecho de tener que llegar hacia ustedes tiene que ser una llegada con mucho amor, con mucha veracidad y sobre todo poner nuestro testimonio de vida al frente de ustedes para motivarles y para que su corazón se llene de una esperanza de un Dios vivo. Gracias, Cris, por tenerme aquí en esta tarde. Dios nos ha tomado como instrumentos Así de fe es. para llegar a los hermanos que en esta tarde nos van a ver. Sí, y es verdad lo que dice Carmita, realmente nosotros únicamente somos instrumentos del Señor y no estamos aquí tal vez por ser perfectas o por tener las vidas perfectas, al contrario, yo creo que lo único que nos mantiene en pie siempre es la misericordia de nuestro Señor y de nuestro Dios, y obviamente queremos dar lo mejor, pero también somos personas de carne y hueso y estamos justamente aquí para compartir la vivencia de Carmita. Y quisiera empezar, Carmita, preguntándole, ¿quién es usted, Carmita? ¿Qué me puede decir de usted? No sé, ¿tiene hijos, tiene familia? Para que nuestros amigos le conozcan en un ambiente ya, digamos, más personal. Bueno, definirme a mí mismo es un poquito difícil, pero de todas maneras, difícil porque no siempre es cómodo hablar de uno mismo, ¿no? Así es. Pero, ¿quién soy yo? Soy una mujer sencilla, una ama de casa, una madre por sobre todas las cosas, una esposa, una mujer que se casó siendo muy joven. Yo tenía 18 años, había acabado de graduarme y tomé la decisión de casarme. Soy madre de 4 hijos varones, abuela de 8 nietos. En realidad nuestra familia ha sido muy bendecida, somos 17 ahora cuando nos reunimos. Entonces, mi vida ha transcurrido entre altos y bajos, como todos en el camino, con pruebas grandes, pequeñas, muy grandes. Soy una mujer que ha cometido muchos errores, pero que también ha tenido muchos aciertos en la vida, que he podido superar los errores, que he podido volver a encontrar el camino. Es gracias al amor infinito que Dios me ha tenido,
a esa misericordia que siempre está con nosotros, a ese Dios que ilumina nuestro camino y que nos direcciona, porque los propósitos de Él siempre son de bendición. Solo tenemos que dejarnos guiar por ese Dios vivo, porque estamos viviendo todavía el tiempo de la Pascua, ¿no? Una Pascua de resurrección, y todavía en nuestro corazón hay esa alegría viva, esa alegría tan grande de sentirle a nuestro Dios resucitado, a ese Cristo que camina, que vive junto a nosotros y que siempre está direccionando e iluminando nuestro camino. Así es, Carmita, y bueno, realmente es un gusto. Y vea lo que es la vida. Ahora que usted dice que se ha casado a los 18 años, y yo igual me casé a los 18 años, entonces aquí en ese aspecto estamos como que coincidiendo, ¿verdad? Carmita, le quisiera preguntar, ¿cómo ha transcurrido su vida? Tal vez existió algún momento puntual en el que usted... que tal vez su vida no estaba en los caminos del Señor y usted dijo, bueno, a partir de esto mi vida cambió, porque muchas veces, ¿verdad? Nuestra vida creemos a veces que somos personas practicantes de nuestra fe y todo esto, pero muchas veces lo somos únicamente de nombre. Pero yo veo que usted es una mujer muy entregada al servicio, le veo mucho en la obra solidaria, una mujer muy dedicada a todo este tema. Sería lindo, ¿verdad?, que nosotros por nuestra propia naturaleza nos acerquemos a este tipo de cosas, pero muchas veces nuestra situación de pecadores nos mantiene alejados de Dios, y a veces son circunstancias en específico que nos hacen acercarnos al Señor. Tal vez usted tiene algún momento que usted diga, este fue un momento crucial en mi vida y en este momento yo busqué y me acerqué al Señor. Sí, claro, como todos en la vida. ¿Qué le diré? Yo vengo de una familia muy unida. Mi padre y mi madre siempre nos dieron muchísimo buen ejemplo, nos dieron mucho amor, mucho cariño. Yo tuve un padre excepcional, un hombre lleno de amor, de dedicación para sus hijas. Somos solo 2 hermanas. Mis padres se casaron muy jóvenes y no pudieron tener hijos pronto, ¿no? Y hace muchos años no era tan fácil como ahora que hay tantos tratamientos y todo. Entonces, cuando llegaron mi hermana Ana Lucía, que es mayor a mí, y después de 1 año y medio yo, fuimos un regalo especial para nuestros padres y por lo tanto fuimos muy amadas, muy consentidas, muy queridas, pero cuando yo tenía 8 años, mi padre falleció de un cáncer fulminante que él tuvo 15 días de enfermedad y con eso partió. Entonces, ese momento que yo tenía 8 años, como digo, marcó mi vida porque se fue el padre, el protector, se fue el amor, se fue los brazos que nos cobijaban, la seguridad que teníamos. Exacto. Entonces pasó el tiempo, mi madre después de quedarse viuda como a los 40 años, una mujer muy joven, se dedicó mucho a su trabajo, a sus actividades de responsabilidad económica. Claro, porque tenía realmente, hacía papel de padre y madre, ¿verdad? Éramos 2 hijas pequeñas, yo tenía 8 años, mi hermana 9 años y medio. Entonces, la vida transcurrió en eso. Mi madre se volvió, como bien dice usted, Cris, en el padre y la madre. Hizo su mejor esfuerzo con sus errores, pero yo sé que ella hizo lo mejor para sacarnos adelante, educarnos y todo eso. Entonces, pasó el tiempo. Cuando yo me gradué del colegio, tenía 18 años, era una de las mejores estudiantes del colegio y todo, pero decidí casarme, creo que fue a los 8 días de que me gradué, me casé. Era muy joven, se me hizo muy complicado empezar una vida diferente, una vida con responsabilidades del matrimonio. Así es. Luché muchísimo ahí, me encontré con muchas cosas que me parecían nuevas, que me parecían difíciles, que me parecían inmensamente complicadas. Después de la ceremonia, de la fiesta, de la luna de miel,
como que llegué a aterrizar, a la vida real, a poner los pies en la tierra y a ver la vida real, ¿no? Uh-huh. Pero gracias a Dios, yo tengo un esposo muy bueno. Nuestra vida no ha sido perfecta, nada de eso, más bien ha sido muy complicado. Los primeros años de matrimonio fueron muy duros, Ajá. tal vez por mi misma juventud, tal vez la inmadurez que uno... por mi misma inmadurez. Tuve muchos problemas, muchas dificultades para adaptarme al matrimonio. Vinieron mis hijos. Ya. Tengo... ¿Y al cuánto tiempo de estando casados vinieron los hijos? Bueno, más o menos al año a los 10 meses exactamente de mi matrimonio, nació mi primera hija, una hijita mujer, que nació todo muy bien, pero por un accidente que hubo en la clínica, la niña falleció a los 3 días de nacida. Entonces todos esos dolores, esas pruebas, esas circunstancias difíciles de la vida me iban haciendo tambalear más. Yo no estaba preparada. Hoy yo veo una niña de 18 años y a veces yo me quedo pensando y me sorprendo. Yo estuve así a esa edad, pero con ya muchas responsabilidades y enfrentando dificultades de la vida. Y como dicen, perdón que le corte, como dicen las mamás, era una niña con otra niña realmente, ¿no? Así fue. Y o sea, y como usted bien lo dice, ni psicológica, ni fisiológicamente, usted no estaba preparada para eso. Para empezar una nueva vida, empezar un hogar, empezar una familia, se me hacía muy duro, muy difícil. Como digo, se murió mi primera hija, fue un golpe terrible, no podía superar, me costó muchísimo, pero debo recalcar que siempre mi madre estuvo a mi lado. Ella fue ese ángel que siempre me motivaba, me empujaba a seguir adelante, luchando. Que siga luchando, que la vida no es fácil, que hay que continuar. Ustedes saben, bueno, yo tengo 63 años, entonces soy de una época anterior, mi madre más, entonces ella siempre consideró y decía pues que el matrimonio es para toda la vida, que hay que seguir adelante, que hay que poner de parte y bueno, yo pienso que ella fue mi ángel que me motivaba y me ayudó a seguir adelante. Es el pilar que le sostenía, a pesar de que usted muchas veces decía, realmente ya no jalo, o sea, ya no como se dice. Ya no puedo, sí, en realidad muchísimas veces yo veía a mis compañeras de colegio, en la universidad, o les veía trabajando y como yo decía, me gradué con honores, una de las mejores estudiantes. Yo decía, pasó un año de lo que me gradué y estoy aquí casada con una hija que falleció con un dolor terrible en mi alma, en mi corazón, sin fuerzas ni ganas muchas veces de seguir luchando. Pero Dios siempre estuvo a mi lado, quizás en esos momentos yo no me daba cuenta de la real situación, de esa real presencia de Dios en mi vida, pero han pasado los años y cuando yo me pongo a recordar todo eso, yo pienso que solo fue el amor de Dios, así es, la presencia de Dios, el que hacía que yo pueda seguir de pie. Continué mi vida, vinieron mis hijos, 3 hijos varones, mi hijo Carlos, mi hijo Diego y mi hijo Paul. Yo tenía 24 años. Igual era joven. Ya era mamá de 4 hijos, mi niña María Gabriela que falleció y los 3 varones. Fue duro, no era fácil, tenía 24 años, tenía 3 hijos, todos seguiditos, muy complicada la vida. Pero bueno, ahora me doy cuenta que también fui bendecida porque yo tuve la oportunidad de quedarme en mi casa y dedicar mi tiempo a mis hijos. Claro, tuvo esa bendición, ese privilegio realmente, ¿no? Así es, de estar en la casa. Ese privilegio que hoy muchas madres no tienen y no pueden quedarse en casa. Sí, es verdad, y no necesariamente porque no deseen, sino porque muchas veces, y ahora bueno, realmente la sociedad en sí, papá y mamá trabajan y eso es casi la regla general, ¿verdad? Antes, bueno, en mi caso yo no tuve la suerte de que mi mami pase con nosotros en casa, porque igual ella también trabajaba hasta que yo tuve más o menos unos 12 años, pero realmente
ahorita, en este momento, una bendición enorme, yo diría hasta un lujo muchas veces, tener la suerte de podernos quedar en casa con nuestros pequeños, de que cuando llegan del colegio escuchar sus conversaciones, de solventar muchas veces sus dudas. Más bien eso es un motivo de darle gracias a Dios, y qué lindo que usted, en medio de toda tal vez esos problemas que se presentaron en su vida de forma muy temprana, digámoslo así, pero pudo darle ese tiempo, el cariño, el espacio a sus hijos, y eso me parece algo muy lindo y también muy rescatable, porque muchas personas jóvenes ven este programa, muchos padres jóvenes, y muchas veces dicen, pero bueno, yo no puedo tampoco dejar de trabajar, pero ¿y cómo hago para dejarles a mis niños, no? Entonces, también puede ser que su testimonio llegue a muchas personas de que a veces tenemos que tratar de darles un tiempito de calidad a nuestros hijos, porque nos pasan esperando todo el día en casa para contarnos, o a veces ya hasta se olvidan, porque ya llegamos en la tarde, ya no recuerdan, pero por lo menos intentar de los tiempos que pasamos con ellos que sean tiempos de calidad. Sí, cierto es. Como le iba describiendo mi vida, yo muy joven, tenía 24 años y era mamá de 4 hijos. Saben que mi esposo y yo tomamos la decisión de que yo me ligara, porque de lo contrario iba a tener 10, 12 hijos. Ajá. Entonces yo me ligué cuando tenía 24 años y empecé a dar mi tiempo a mis hijos, a los 3 que tenía, mi amor, mi cariño, como digo, con muchos errores, porque como era joven, a veces me renegaba de la bulla, de los llantos, de las malas noches, de todas las cosas que las madres tenemos cuando los hijos son pequeños, ¿no? Me renegaba, a veces lloraba sola, me complicaba la vida con cosas tan simples, porque hoy en día yo cuando retrocedo y pienso en todo lo que viví, fueron cosas sencillas, pero uno quizás por la edad, por la juventud, me renegaba de ese tipo de cosas. Mi vida no fue un lecho de rosas tampoco. Tuve a mis 3 hijos, les daba todo mi amor, mi cariño, siempre estuve presente ahí. Tuve la oportunidad de estar en casa. Mi esposo es joyero, teníamos un taller en la parte de atrás de la casa. Yo empecé a ayudarle en la joyería, en el taller. Empecé a trabajar en medida de las posibilidades. En realidad en el taller yo trabajaba poco, empecé a hacerme cargo más bien de todo lo que era administrativo del taller. Mi esposo tenía sus obreros, entonces él se hacía cargo de todo lo que era la parte operativa, y yo poco a poco, muy poquito a poco, fui aprendiendo, apoyando, haciendo ese tipo de cosas que mi esposo siempre lo hizo él mismo, pero como que poco a poco fui ganándome ese espacio en el taller, en el negocio de la casa. Entonces ya tenía una actividad más aparte de lo de mis hijos, ¿no? Eso también me hacía sentir bastante mejor, porque me sentía útil, sentía que estoy aportando también a la casa. Siempre puse lo mejor de mí para hacer las cosas de mejor manera. No sé, yo soy de una época en que ahorrar era una prioridad. Exacto. Entonces yo siempre fui de las personas que ahorraba, que buscaba la forma de distribuir el dinero de la mejor manera. Pasaron los años que, sigo diciendo, no fueron fáciles, era muy difícil. Mi esposo tenía su carácter, tenía un carácter muy, muy fuerte, diré muy impositivo. Él era el que mandaba en la casa, él era el que tenía la última palabra, a pesar de que yo siempre buscaba espacios, ¿no? Para yo poder seguir adelante. Entonces todo eso fue bastante duro, bastante difícil para mí, y yo sigo pensando que en esos momentos duros y difíciles fue Dios el que me seguía sosteniendo, a pesar de que yo no le conocía al Dios que ahora le conozco. Para mí, en mi casa, mi madre, yo me eduqué en un colegio de monjas, entonces las madres lo que nos enseñaron es a cumplir los sacramentos, que está muy bien y que debe ser parte de nuestra vida. Yo siempre me acuerdo, ¿no?, que cuando yo hice la primera comunión, la madre Marta, me acuerdo que nos preparaba para la primera comunión,
ella nos mostró a Dios como un ojo. Era un ojo grande y Ah, ese ya. era Dios. Y ella nos decía que ese ojo nos acompaña y va con nosotros en todo momento. Y que ese ojo, o sea, más que compañía, nos hacía sentir que era vigilancia, ¿no? Ah, ya. Entonces era un Dios Ya. que nos vigilaba, Vigilaba. que estaba ahí sobre nosotros, ese ojo, o siempre junto a nosotros, ahí, Ujú. como digo, más que compañía, era Vigilancia. vigilancia. Entonces uno, cuando yo era niña y crecí y seguía teniendo esa idea de un Dios que me vigilaba, un Dios que estaba ahí para castigarme cuando me equivocaba, para ver mis errores. Como alerta a ver la mínima cosa y ahí Y ahí me caía. le caía. Entonces yo, ese era el Dios que yo tenía Ese en era mi su mente. concepto de Dios. Ese era mi concepto de Dios exactamente. Y ese Dios seguía conmigo cuando yo era mamá y mis hijos crecían, mi vida se desarrollaba, como digo, un esposo que no es porque sea malo, sino a lo mejor él tuvo esa formación. Él Claro, tuvo un así padre es. muy machista, un padre exageradamente machista, un padre golpeador a los hijos. Mi esposo viene de un hogar totalmente diferente al mío. Yo Ajá. les decía al comienzo que yo tuve un padre maravilloso, Sí, sí. una madre llena de amor, de dedicación para nosotros. En cambio, mi esposo venía de un hogar totalmente diferente, un padre machista, una madre exageradamente sumisa, que Ujú. aceptaba Que todo. todo. Entonces, como vuelvo a decir, hoy y yo me doy cuenta que mi esposo no era malo, sino él era lo que le hicieron de él, cómo le Exacto. formaron a él. Entonces pasó el tiempo, para mí era muy duro compaginar este tipo de Antes de que situaciones. pasemos de esto, Carmita, sí me parece muy importante recalcar la responsabilidad que nosotros tenemos como padres en nuestra casa, porque no únicamente se trata de yo qué sé, de darles buenos consejos a nuestros pequeños, a nuestros hijos jóvenes o ya también adultos, sino como usted dice, él fue así porque vivió un hogar así. Entonces muchas veces también ahí está la gran responsabilidad que como padres, que como esposos tenemos de la vida que les damos a nuestros hijos, porque esa es la vida que ellos creen Que es normal. que eso es lo normal, o sea, que eso es lo correcto, porque es lo único que conocen. Ujú. Realmente, como mi papá siempre dice, que nosotros como padres somos el cero, somos la base de nuestros hijos. Y si la base es una base que está mal construida, entonces todo va a ir de manera incorrecta, ¿verdad? Y no únicamente, por ejemplo, si nosotros estamos constantemente en problemas, también en estas actitudes tóxicas que ahora se llaman, por ejemplo, el tema de la agresión entre esposo, esposa, también la excesiva sumisión, como usted ha manifestado, También todo es malo, esto también es malo, porque, o todo sea, extremo. todo extremo es Exacto. malo. No es que porque soy buena y soy demasiado buena y me aguanto todo, estoy bien, no es así. Todo extremo realmente es malo y nosotros por ejemplo, dar un ejemplo y al tener una actitud equivocada, tal vez en nuestras casas, con nuestra pareja, nuestros hijos aprenden eso y no únicamente les va a afectar a ellos, sino también va a afectar a los hijos que vienen de ellos, a los nietos, porque todo esto, digamos, es como que se va construyendo. Ya decimos que en primer lugar los padres somos como el cero, como la base. Pero si la base está torcida, chueca, todo se va a ir construyendo de esa misma manera mal, digamos así. Ujú. Entonces, realmente yo lo que sí quiero en este punto de la conversación, quiero resaltar y quiero recalcar y recordarles a nuestros amigos que nos están viendo la importancia que tiene nuestro ejemplo en la vida de nuestros hijos. Y no únicamente en la vida de nuestros hijos, sino en la vida de nuestra descendencia. Ujú. Porque lo que ellos aprendan, porque lo que ellos vean, lo que ellos vivan en nuestras casas, son lo que van a replicar en sus casas. Así es. Entonces, realmente nadie nace sabiendo cómo ser padre o cómo ser esposo, mucho menos cuando nos hemos casado tan jóvenes como yo. Igual yo también me casé muy joven, de 18 años. Algo muy parecido con el tema de que yo también era un excelente estudiante y todo, pero me casé.
Bueno, mi testimonio es para otra ocasión. Entonces, pero sí me parece de suma importancia el superar los problemas, los desafíos, las circunstancias que se nos presentan a diario, ¿verdad? Porque en todos los hogares tenemos inconvenientes. Es decir, por ejemplo, decir que yo jamás discuto con mi esposo, que jamás tenemos un mal momento, realmente sería una hipocresía. Igual que ustedes, igual que Carmita, yo creo que en todos los hogares existen discrepancias, disgustos, pero también creo que cuando uno tiene a Dios en el centro del hogar, uno trata de que esas diferencias, de que esas cosas no lleguen a niveles, digamos, ya exagerados, tal vez de llegarnos a agredir o de llegarnos a, no sé, a que nuestros hijos vean violencia doméstica en nuestras casas, porque todo eso van a replicar, porque para ellos eso va a ser normal. O sea, eso vive en mi casa es porque mi casa hace lo que está bien, entonces eso está bien. Entonces, por favor, yo llamo a todos a que nos concienticemos y demos la importancia que tiene nuestra actitud frente a nuestros hijos. Sí, como bien dice Cris, es importantísimo darnos cuenta que nosotros somos el ejemplo, somos donde nuestros hijos se reflejan, se ven. Entonces, como yo les decía, mi vida no ha sido fácil, pero de todas maneras con ese Dios distante, lejano, vigilante más que compañía, yo seguía buscándole a Dios a mi manera. Y el Señor siempre estuvo a mi lado. Yo ahora me doy cuenta que Él siempre estuvo a mi lado. Yo seguí adelante, como digo, no era fácil, había muchas discrepancias, con estas diferencias de los hogares que veníamos, pues era muy complicado, pero muchas veces yo quise ya, como se dice, terminar todo, decía, soltar con esto la toalla. no puedo, soltar la toalla, exactamente, y decir, no, ya no puedo, esto no está bien. O sea, yo siempre soñé, y cuando me casé, mi propósito era tener una familia linda, tener hijos, tener un esposo que me ame, un esposo que me respete, un esposo que me dé un lugar, un valor, como vi yo en mi casa con mis padres. O sea, yo me casé con esa idea, pero acá en mi realidad era totalmente diferente. Entonces pasaron muchos años en los que yo luchaba con esa realidad, queriendo que mi esposo sea lo que yo quería, lo que yo soñé, para lo que yo me casé, tener un esposo que me ame, que me respete, que me valore muchísimo, que me dé un lugar, que yo sea muy importante para él. Mi esposo, vuelvo a decir, no es un hombre malo, él estaba replicando lo que él vivió, valga la oportunidad para decir, un hombre muy trabajador, él le dio muchísima importancia y mucho tiempo a su trabajo. Él viene de un hogar, aparte de lo que acabé de decir, también un hogar muy pobre, que tuvo una infancia muy difícil, muy difícil económicamente. Entonces él creció con la idea, como él sabía decir, a mí no me gustó nunca ser pobre. Entonces yo quise trabajar y luchar para no replicar no ser pobre. Él decía, yo no quiero ser pobre. Entonces mi esposo, un hombre muy trabajador, muy responsable, muy fiel a mí, siempre me ha respetado, sobre todo en lo de la fidelidad. Tenía su carácter, como digo, imponente, como que él tenía toda la razón, era dueño del hogar, de la casa, de los hijos, de la mujer y de todo lo demás. Entonces yo luché mucho con esa, ¿no? Con esa situación muy complicada, queriendo muchas veces que él sea lo que yo soñaba que sea. Claro. Entonces ahí me equivoqué, Cristinita, porque nosotros tenemos que aprender a aceptar a las personas como son y no querer cambiarles para que sean lo que yo quiero que sean. Entonces yo muchos años me equivoqué en ese sentido. Yo quería cambiarle a mi esposo, como sea. Yo quería moldearle a mi esposo a mi gusto, a lo que yo quería que él sea, pero no me daba resultado. Cada vez tenía más problemas, cada vez chocaba más. Y así continuó mi vida. Pero bueno, haciendo como un paréntesis aquí, mi vida fue entregarles amor, compañía,
presencia constante a mis hijos. A sus hijos. Yo me volqué en darle muchísimo amor a mis hijos. Siempre estuve pendiente de ellos, estuve en la escuela junto a ellos en todas las reuniones, era el chofer de ellos, en sus entrenamientos de fútbol, en el Abraham Lincoln primero, después en el CDI, siempre traté de mantenerles a mis hijos ocupados en sus academias. Fueron creciendo mis hijos y cuando yo tenía 15 años de matrimonio, fallecí, yo tenía 33 años y ella falleció y se fue mi ángel que yo les hablaba, claro. Se fue mi soporte, se fue mi base. Fue un momento de quiebre terrible en mi vida. Yo sentí que se me movió el piso, no se me movió, desapareció el piso, me quedé en el aire, yo madre de 3 hijos y no podía, no sabía por dónde tengo que seguir. Yo me sentía como una niña que se soltó de la mano de la madre y se perdió. No encontraba mi horizonte, no encontraba mi camino. Me perdí definitivamente. Me tocó súper duro, quería ponerme bien porque les veía a mis hijos que me necesitaban y todo, pero no podía. No te dependía de usted. Ese fue el momento tan duro, tan difícil en mi vida que me encontré con el Dios verdadero. Ese fue el momento de mi vida, esa etapa en la que descubrí a un Dios que no era el ojo que me vigilaba, sino era un Dios que estaba en mí, que estaba en mi corazón, que estuvo todo el tiempo sosteniéndome, que nunca me abandonó, ese Dios compañero, ese Dios amigo, ese Dios confidente. En ese momento de mi vida, cuando le pierdo a mi madre, Dios me llamó de una manera muy linda, muy discreta, como todo lo que hace el Señor. Yo un día me fui a misa. Yo vivía en la Remigio Crespo, cerca de la Virgen de Bronce, me fui ahí a la misa. Yo siempre me iba en otro horario de misa. Ese domingo me fui porque teníamos un paseo y quise oír misa porque siempre he sido de las católicas que hay que oír misa, pase lo que pase, primerito hay que oír misa. Esa es la prioridad. Entonces, del domingo. Sí, me fui a misa y cuando estábamos en misa, el Señor que cantaba, que tenía la alabanza. Que hacía la alabanza en la Eucaristía, pidió que iban a cambiar los equipos de los micrófonos y todo, y que por favor colaboren. Yo no tenía dinero en ese momento, pero me quedé con el deseo de colaborar, así que me fui. Yo conocía el lugar donde el Señor tenía su negocio y me fui, creo que a los 2 días, a dejar mi colaboración. Y cuando yo llego a dejar mi colaboración, el Señor me invita a un grupo de oración en la Virgen de Bronce, a un grupo carismático, en un momento en el que yo estaba tan vulnerable, tan triste por la pérdida de mi madre. Yo sentí que era el llamado de Dios y la ocasión de encontrarme con ese Dios que tanto necesitaba en ese momento. Así que empecé a asistir al grupo de oración. Iba sola, mi esposo no quería irse, siempre muy reacio a eso, no quería. Pero hay que decir que tampoco se oponía a que vaya. O sea, respetaba que usted vaya y todo. Si deseas irte, está bien, puedes irte, pero yo no voy. Él no iba. Yo no voy. Entonces, bueno, en todo caso, yo empecé a ir y ahí empecé a tener ese encuentro personal con el Señor. Empecé a descubrir a un Dios diferente, a un Dios amor, a un Dios cercano, a un Dios misericordia, a un Dios luz, como decía antes, a ese Dios amigo, a ese Dios confidente, a ese Dios que siempre está a nuestro lado, cada día, en cada lucha, en cada jornada, en cada propósito. Él está ahí. Y mi vida cambió. Yo pienso que ahí no solamente cambió porque perdí a mi madre, sino porque en ese momento de tanta vulnerabilidad que yo sentía, tuve un encuentro maravilloso con ese Dios perfecto, con ese Dios amor. Y ese Dios me ha ido sosteniendo como me sostuvo siempre, aunque yo no me daba cuenta. Pero me ha ido sosteniendo y mi vida cambió. Y les digo que cambió porque empecé a tener paz, una paz diferente.
ya no luchaba por cambiarle a mi esposo, sino empecé, esa paz que les digo que empecé a tener, me enseñó a disfrutar de las cosas que tenía, a aceptar las cosas como estaban, a aceptarle a mi esposo como era y a darme cuenta que él era así porque así lo hicieron, pero que no iba a quedarse así, que yo como esposa y ayuda idónea que Dios pone en el camino de cada persona, entonces mi obligación, no digamos obligación, es una palabra que no me gusta mucho porque uno tiene que hacer por motivación, porque le nace, más no por obligación, pero yo tenía que aceptarle a mi esposo como es y yo luchar cada día por yo ser diferente, para que él en mi cambio, en mi diferencia, vaya descubriéndole a ese Dios que yo le encontré. Entonces mi vida cambió en ese sentido porque yo ya no luchaba contra las cosas, contra las circunstancias, contra las actitudes, contra los problemas, contra las cosas que se daban día a día, sino que más bien iba aceptando, iba encontrando soluciones, iba buscando en esas cosas la presencia y la dirección de Dios para hacer las cosas de mejor manera. Y eso a mí me dio mucho resultado. Les cuento que nosotros con mi esposo cumplimos ya 45 años de matrimonio en agosto del año anterior. Ahora vamos a cumplir, si Dios así lo permite, 46 años. Entonces, ese fue el punto esencial del encuentro con Dios. Mi vida cambió, pero no solo para mí, cambió con mis actitudes, con mi forma de ver la vida, con mi forma de aceptar a las personas, con esa paz, esa sabiduría, esa dirección, esa luz que Dios me dio. Empecé a cambiar yo y con mis cambios, mi esposo se fue volviendo más dócil, diré, más cariñoso, más sensible, ese autoritarismo, ese machismo al que él estuvo acostumbrado y que pensaba que era normal, empezó a declinar, iba desapareciendo cada vez un poco más, viendo mi actitud, viendo mis cambios, porque yo ya no discutía, ya no peleaba, ya no reclamaba, ya no pedía, ya no imploraba, pero cambia, pero esto, que lo otro, porque no puedo decir, ay, sí, yo le pedía, por favor, no. Hay que ser yo realista. también, sí, tengo que decir la verdad, yo también me ponía brava, me enojaba, gritaba, lloraba, reclamaba, como yo sé decir, pataleaba, volvía a llorar, volvía a quedarme tranquila, otra vez una situación, nuevamente reclamos y cosas así, pero todo fue hasta cuando tuve ese encuentro personal con el Señor en medio de mi dolor, de mi debilidad. Ese Dios todopoderoso vino y fue tocando mi corazón. Tampoco eso se dio en un día, en una semana, ni en un mes. Fue un camino, fue un proceso en el que tuve altos y bajos. Había veces que yo decía, ay no, es que no consigo resultados, es que no veo que no hay cambios. No hay cambios, entonces esto no tiene sentido. ¿Para qué seguir así? Me tranquilizaba, lloraba, como digo, reclamaba, pero ya no con tanta frecuencia como antes, y poco a poco la vida fue cambiando, tanto para mí como para mi esposo, y el hogar era el que iba ganando, ¿no? Exacto, la familia, así es, los hijos ya dejaron de ver quizás lágrimas en la madre, quizás gritos, reclamos, ya no veía, ya no había mucho eso en mi casa, porque yo iba a mi grupo de oración, como digo, de los carismáticos, todos los jueves, o sea, una vez por semana, y cada vez me iba alimentando más de esa presencia de Dios, iba aprendiendo. El grupo al que yo fui, al que le debo muchísimo, porque como digo, ahí inició mi cambio de vida. Su relación con Dios. Mi relación auténtica con Dios. Entonces yo seguía insistiendo en que mi esposo vaya, pero él no quería ir. Decía, no, pero si tú te sientes bien, ándate nomás, no hay ningún problema. Claro. Yo te puedo ir a dejar, te puedo ir a traer, llévate el carro. O sea, habían las facilidades en ese sentido, digamos. Pero
no era suficiente. No, ajá. Yo quería caminar con Él. Yo quería que Él sienta esa paz, esa alegría, esa presencia maravillosa que cambió mi vida. Entonces, cuando uno tiene esa presencia de Dios, cuando tiene ese encuentro que transforma, que restaura, que cambia la vida, uno quiere que los demás también tengan esa alegría, pero empezando por de uno, por los que más están más íntimos. cerca, ¿no? Y yo luchaba con eso, pero mi esposo seguía reacio a pesar de todo. Pero Dios tiene un propósito y tiene un tiempo, y el tiempo de Dios es perfecto. Un día y una hora. Él sabe cuándo. Nosotros solo tenemos que aprender a confiar en Dios, a esperar en Él, a no querer que las cosas sean como yo quiero y en el tiempo que yo quiero. Eso nos falta muchísimo. O sea, siempre queremos hacer las cosas como yo quiero y en el tiempo que yo, pero ya, Señor, pero ¿hasta cuándo? Pero no, Dios tiene un propósito. Y les comento que alguna vez un amigo muy cercano, muy bueno, estaba en el movimiento Juan 23 hace ¿qué serán? Unos 20 años, tal vez un poco más. Entonces, él me encuentra y me invita a hacer un retiro del Juan 23. Y yo le digo, me gustaría muchísimo irme, pero yo creo que el que tiene que irse primero es mi esposo. Me gustaría que él se vaya. Bueno, pasaron cosas. Llamó un día este amigo a decir que había conseguido la ficha para el retiro del Juan 23. Sí, porque yo recuerdo, yo era muy niña en esa época, pero recuerdo que era muy complicado conseguir un cupo. Las fichas, exacto. El cupo para ir al retiro recuerdo eso del yo Juan que 23. era realmente, habían personas que esperaban muy ansiosas para que sus familiares o alguien íntimo, digamos, entre en el retiro, ¿no? Y realmente fue una suerte que consigan el cupo para su esposo. Entonces este amigo me llama un día y me dice, tengo la ficha. Para Rolando, así se llama mi esposo. Entonces, mi esposo no estaba en ese momento en la casa. Y yo le digo, ¿podemos esperar? Él llega como a una hora para ver si quiere irse. Me dice, no, es ahorita, es ahora. Toma o deja, porque hay muchas personas queriendo esta ficha. Digo, Dios mío, ¿qué hago? Digo, está bien, tome la ficha a nombre de él. Y cuando él viene y yo le comento de lo que había pasado, se molestó mucho, dijo que yo no podía tomar decisiones por él, que eso no estaba bien. Y yo calladita porque mi interés era que se vaya. Entonces, bueno, pasó, dejé que se moleste y todo. Al final aceptó irse y se fue al retiro de Juan 23. Se fue y cuando él salió de su retiro, fuimos mis hijos y yo a recibirle. Nos fuimos a recibirle y cuando él vino era otra persona. Yo decía, Dios mío, ¿qué hicieron con él? O sea, le cambiaron, le transformaron. Por eso yo decía hace un momento que Dios tiene el tiempo, el momento perfecto para hacer las cosas, que nosotros no nos preocupemos por eso, sino que aprendamos a dejar en las manos de Dios y Él sabe cómo las hace. Así es. Y siempre los propósitos de Dios son perfectos y son de bendición para nosotros. Les comento antes de contarles de la transformación de mi esposo, yo tuve la bendición de tener un cuarto hijo. Yo les comentaba que yo tuve 3 hijos y que me ligué. Entonces, cuando mi hijo Paul tenía 12 años, yo me quedo embarazada. O sea, ¿estaba usted ligada? Estaba ligada y yo ya, según yo, ya acabé mi trabajo de madre, digamos así, ya no iba a tener más hijos y todo, y de pronto me quedo embarazada. Vuelvo a decir, los propósitos de Dios son maravillosos. Así es, son perfectos. Yo en mi cuarto embarazo me sorprendí, ¿cómo puede ser? Yo estaba ligada y todo lo demás. Y tengo un hijo maravilloso, mi cuarto hijo, mi hijo Pedro José. Cada hijo es un regalo de Dios, pero Pedro José es un regalo especial. El Señor, yo sé decir, cuando yo decía me ligué y ya no quiero tener más hijos, Dios debe haberse sonreído y haya dicho, eso es lo que tú crees. Son tus planes humanos. Exacto, mis planes son otros. Pasaron los años y Dios en su inmensa generosidad me regaló un hijo más. O sea, ¿y qué diferencia tienen, digamos, su último, o sea, su tercer hijo de 12 años.
Ah, 12 años. ¿A qué sí. edad usted se embarazó? De Pedro José Sí. a los 36 años. Ah, o sea, se embarazó justo en el límite ya prácticamente Sí, del... sí, en realidad yo creí que estaba con la menopausia, o con la premenopausia por lo menos, y cuando fui donde el médico y me dijo es un embarazo, me quedé sorprendida, dije, ¿cómo puede ser? Pero bueno, vuelvo a decir, Ajá, Dios es inmensamente generoso y perfecto y me regaló un hijo más, qué hermoso. que como siempre digo, mi Pedro José es un regalo especial de Dios. Ya tiene 27 años, eh, él está ahorita en Buenos Aires, Ah, ya. está estudiando una maestría, es ingeniero industrial. Todos mis hijos son una maravilla. Para la madre todos los hijos son Sí. maravillosos. Pero les comento que toda esa lucha que yo les decía hace un momento, que mi vida no fue fácil, primero Ujú. por mi juventud, luego por el carácter de mi esposo, porque chocábamos en muchas cosas y todo, eh, valió la pena. Valió la pena esa lucha, Ajá. valió la pena ceder muchísimas veces, valió la pena poner mi hogar, mi familia por sobre mis intereses personales, Ujú. valió la pena todo eso porque hoy, como hace un momento les decía, tenemos 45 años de matrimonio con mi esposo, tenemos 4 hijos profesionales, cada uno con su maestría, los 3 están casados, tengo 8 nietos maravillosos, Dios es tan generoso que tengo hasta un par de nietos gemelos idénticos, Ay, qué como hermoso. dice mi hijo Diego, tienes nieto hasta repetido. ¿Se acuerdan ustedes de los álbumes que hacíamos con los cromos y todo? Y cuando teníamos cromos repetidos, ay, Sí, tengo un sí. cromo repetido. Yo tengo un nieto repetido porque son gemelos idénticos. Entonces he sido realmente bendecida de Ajá. Dios. Eh, Siento que ese Dios amor, ese Dios misericordia, ese Dios presencia viva en Ujú. nuestra vida me ha sostenido, me ha dado la fuerza, la luz, la dirección para seguir adelante. Amén. Yo siendo muy joven cuando empecé esta etapa de mi vida, de mi matrimonio, no fue fácil, pero Dios me sostuvo, me enseñó Ujú. a sembrar las cosas de una manera correcta y este vaya un mensaje para las parejas jóvenes que nos están escuchando. En la vida tenemos una etapa de siembra, tenemos una etapa de siembra y procuremos sembrar con amor, procuremos sembrar bien Así porque es. llegará la etapa de la cosecha y Ujú. cuando la siembra ha sido bien hecha, cuando las podas han sido a su tiempo y en su momento, Así es. los frutos vendrán y vendrán dulces y maduros en el momento que tenga que ser. Amén. No siempre es en el momento que uno Que uno quiere, desea que sino en el sea. momento que Dios tiene Así preparado. es. Aprendamos en nuestra juventud, como decía Cristina, eh, hoy es muy difícil tener el privilegio de compartir mucho tiempo con Exacto. nuestros hijos. Yo les digo a mis hijos que ya son padres, les digo, les ha tocado ser padres en una etapa muy dura, muy difícil, muy diferente a la nuestra. Cuando yo fui madre joven y tenía mis hijos pequeños, era diferente la situación. Hoy Exacto. en día es muy complicado. La sociedad, este mundo materializado, este mundo con tanta tecnología, Ujú. nos ha Muy ido tecnológico. arrastrando a esta necesidad imperiosa de trabajar padre y madre, Así de es. priorizar lo económico en muchos casos, Ujú. para poder darles, entre comillas, una mejor calidad de vida a nuestros Exacto. hijos, una mejor educación, porque tienen que estar en los mejores colegios y todo eso. Y eso está muy bien, no está mal, está muy bien, es perfecto, que todos los padres queremos lo mejor para Para nuestros nuestros hijos, hijos, así es. pero no nos olvidemos que lo mejor está dentro del hogar, que lo mejor está en el amor que les damos a nuestros hijos, Así es. que lo mejor está en el ejemplo que les damos a nuestros hijos, Exacto. porque las palabras enseñan, pero los ejemplos arrastran. Así es, Nosotros realmente. podemos decirles muchísimas cosas, pero nuestras actitudes, nuestras acciones Ujú. son las que van a grabar la mente y el corazón de nuestros hijos y ellos van a aprender de nuestras acciones. Así Y es. yo les digo esto con la experiencia que a lo largo del camino y por los años que tengo,
me han enseñado. El ejemplo es lo mejor que podemos dar a nuestros hijos. Sin darnos cuenta, nosotros vamos enseñando y grabando en el corazón, en la vida de nuestros hijos, en la mente de ellos, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestra forma de expresarnos, de pensar, con nuestros sentimientos. Aprendamos a darles desde el momento mismo que sabemos que ellos están en nuestro ser, nosotros como madres, a amarles, a aceptarles, a bendecirle a Dios por ese hijo que nos regala. Démosles muchísimo amor, abracémosles mucho a nuestros hijos. Una manera de expresarles amor es el abrazo que muchos hemos dejado de dar, porque ¿para qué le voy a dar? O les damos un abrazo así de pasadita, rapidito, porque siempre tenemos prisa, porque hay muchas cosas. Abracemos a nuestros hijos. Yo digo, el tiempo pasa tan pronto, pero tan pronto, Cristina, que yo digo, yo luchaba y decía, cuando crecen mis hijos, que dejo al uno, que traigo al otro, que corro por aquí, que vengo por acá. Y yo digo siempre, yo me di la vuelta y mis hijos crecieron. Y empezaron a independizarse, a ya ir a la universidad. El amor que uno les da a los hijos siempre, siempre, siempre nos va a traer recompensa. Yo tengo 4 hijos varones. Ellos son muy pegados a mí, aman y respetan a su padre muchísimo, le tienen como un verdadero ejemplo de trabajo, de responsabilidad, de honradez a su padre. Ahora que ellos ya son padres, también valoran mucho más la labor de su padre, pero aman muchísimo a su madre. Y yo me siento realmente bendecida porque yo tengo la dicha, por ejemplo, de que mis hijos todos los días me llamen. Qué lindo. Ellos salen de su trabajo y me llaman 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, a preguntarme cómo estás, mamita, cómo está mi papi, qué han hecho esto, o me cuentan sus cosas. Entonces podemos seguir manteniendo esa relación, como usted decía, de saber cómo estamos. Al comienzo usted decía, a veces el trabajo, el tiempo nos priva de compartir con los hijos y ellos nos esperan para hablar y muchas veces hasta ya se olvidaron lo que querían comentarnos o contarnos. Yo tengo esa bendición de que todavía mis hijos, a pesar de que son adultos, mi hijo Carlos tiene 43 años, mi hijo Diego 41, Paul 39 y mi Pedro José 27 años. Entonces, que ellos todavía tengan esa relación conmigo de todos los días, sentir esa necesidad de hablar con su madre, de contarle sus cosas brevemente, preguntar cómo estamos. Para mí eso llena mi vida. Y yo digo, todo el amor, el tiempo, la juventud que yo les di a mis hijos, porque yo prioricé la vida, la atención de mis hijos, de mi esposo, de mi hogar. Dejé todo lo mío, lo que a mí me interesaba, dejé a un lado para darles todo mi tiempo, mi amor, mi sabiduría con mis errores y todo. Y sabe que yo he cometido muchos errores y eso es importante, saber reconocer errores que a lo mejor fueron por la juventud, fueron por mi falta de esa relación maravillosa con Dios. Y por muchas cosas más. Todos hemos cometido muchísimos errores y yo he podido tener la dicha de pedirles perdón a mis hijos. Yo les he dicho y les he pedido perdón muchas veces cuando, por decir algo, en un año nuevo, en un cumpleaños, ellos han tenido palabras muy lindas, cariñosas hacia mí y todo. Yo me he llenado de emoción y les he dicho, yo cometí muchos errores y si yo volviera a nacer, le pediría a Dios volver a ser la madre de ustedes, pero ya no cometería los mismos errores que cometí. Les he pedido perdón porque es tan importante como padres reconocer que no somos perfectos, que tenemos errores y que a nuestros hijos les tenemos que pedir perdón si es necesario, reconociendo nuestros errores. Ellos aprenden y entienden que somos seres humanos y ellos aprenden
también a pedir perdón, a no sentirse mal si hay Exacto, que pedir perdón. que no piensen a su que tal vez esposa, a están sus humillando hijos. No, o no, algo. no, sí. Eso. Otra cosa importantísima en la vida de todos nosotros los católicos, los cristianos, los que le tenemos a Dios en nuestra vida, es saber perdonar. Así O sea, es. hablando del perdón, Sí, es sí. tan importante pedir perdón, pero igual de importante saber perdonar. Así es. El perdón Sí. no solamente nos libera de cargas, de ataduras, sino que nos da paz. Y el que tiene a Dios tiene paz, tiene alegría. Así es. Porque si no tenemos paz, mal podemos decir que le tenemos a Dios, ¿no? Y cuando tenemos un espíritu en paz, tenemos armonía en nuestro espíritu, tenemos serenidad, y eso se refleja en nuestra salud física, en nuestra salud biológica. Así es. Siempre estamos bien porque le tenemos a Dios en el corazón. Sí, yo les es. cuento y le doy gracias a Dios, yo tengo 63 años y yo no tengo ninguna enfermedad, yo no tomo ningún medicamento, yo no tomo nada. De vez en cuando vitaminas, pero no más, ¿no? Claro. Entonces, esos son los resultados de encontrarnos con Dios, Así de es, aceptarle a Dios en nuestra vida. Él les decía también que cuán importante es dar ejemplo a los hijos. Alguna vez mi hijo Diego me dijo: madre, yo te admiro por tu capacidad de perdonar. Y yo me quedé pensando, cuando le dije a Diego, verás que estoy perdonando, verás que estoy pidiendo perdón. No, nunca. Ellos solos se dieron cuenta viendo sus actitudes que uno sabe perdonar. Y eso a mí me ha alegrado muchísimo y me ha comprometido a seguir adelante. Adelante. Yo les decía antes que los padres jóvenes, en general, los jóvenes, aprendan a sembrar. Exacto. A sembrar bien, porque llegará el momento de la cosecha. Y inevitablemente cosecharemos lo que hemos sembrado. En la vida no nos apresuremos por vivir lo que queremos o lo que la sociedad o el mundo nos va arrastrando. Vayamos viviendo de acuerdo a nuestra condición, a nuestra necesidad, a lo que nuestro interior nos va motivando. No nos sintamos menos que los demás si no tengo esto o lo otro. Exacto. Aprendamos a valorar todo lo que tenemos día a día, seamos felices con lo que tenemos, que Dios tiene preparado todo a su tiempo. Yo le comentaba a usted que yo me casé muy joven y me quedó pendiente, por ejemplo, el deseo de ir a la universidad. Me quedó pendiente, pero ahora tengo la oportunidad, estoy en la universidad. Mis hijos, sí, gracias a Dios, mis hijos ya son profesionales, tienen sus maestrías, los 3 tienen sus hogares y todo eso, pero yo digo, ahora que ya como que he cumplido mi misión de madre, he apoyado con los nietos en medida de mis posibilidades. También he visto a sus nietitos. Sobre todo a los gemelos que nacieron tan pequeñitos, tan vulnerables, ayudé en todo lo que pude. Ahora ya van a tener 9 años mis gemelos, entonces ya no me necesitan tanto. Tengo mi primer nieto, que es un maravilloso joven. Está ya en 10º ciclo de medicina, si Dios quiere pronto será médico. Ay, qué lindo. O sea, me siento bendecida y ahora estoy cumpliendo un deseo que siempre tuve en esta etapa de mi vida. Qué hermoso. He ido a la universidad, estoy estudiando en la UPAN, estoy estudiando turismo y me siento feliz de que poco a poco Dios ha ido direccionando mi vida. Qué lindo, Carmita. Bueno, realmente una historia muy, muy inspiradora y sobre todo me parece linda porque son de esas historias que nos permiten pensar en nuestro diario vivir. Y yo le quisiera hacer unas pequeñas preguntas que anotaba mientras usted nos contaba su vida, digamos así, ¿verdad? Y porque como estamos en este tema siempre... hay personas que buscan consejería, que nos llaman, nos cuentan sus situaciones y todo. Y muchas veces y bueno, hay una pregunta muy recurrente que nos dicen, por ejemplo, y justo se tocó esto, nos dicen, verá, yo busco a Dios, yo voy a misa, yo comulgo. Muchas veces personas que igual, a veces existen cursos matrimoniales, dicen, yo sí lo hago, yo busco ayuda,
pero por ejemplo, mi esposo, él no quiere, entonces, ¿por qué voy a hacerlo solamente yo si una relación es de dos? Si un matrimonio es de dos, si los problemas son de los dos. Entonces, digamos de manera así como que concreta, ¿qué podría decirles usted a estas personas que por lo general son mujeres, ¿no? O sea, realmente es penoso decir eso, pero por lo general las mujeres en el hogar somos las que más buscamos al Señor. Deben haber también casos de los que no sea así, y qué lindo, y felicito a esos hombres valientes, a esos hombres esforzados, pero en el caso de que no sea así, ¿qué puede usted decirles a estas amigas que nos están viendo, que a veces dicen, no, si él no va, yo también ya, ahora sí, yo voy a colgar la toalla y no vamos los dos, y que pase lo que tenga que pasar? Bueno, yo diría que yo me identifico con todas esas personas. Yo fui a retiros, fui a convivencias y todo sola, me sentía sola y le pedí a Dios que le toque el corazón a mi esposo. Entonces, luego de identificarme con esas personas, yo solo les diría, no se cansen, no se den por vencidas, sigan luchando, sigan luchando. No importa si una parte del camino lo van a hacer solas, porque Dios, como les dije hace un momento, Él tiene el tiempo perfecto. No siempre son las cosas como nosotros queremos, ni en el tiempo que nosotros queremos. El tiempo de Dios es perfecto. Él nunca llega ni antes ni después, sino cuando tiene que ser, en el momento perfecto. No se cansen, no digan entonces, no voy a ir. Llegará el momento en que le demos gracias a Dios juntos de rodillas y le digamos, gracias Señor, estoy caminando con mi esposo. Llegó el momento, ese fue tu tiempo. Qué hermoso. Quiero hacer otra pregunta. También, digamos, durante este proceso que usted esperaba que su esposo se acerque también a los caminos del Señor, y usted igual seguía yendo sola, ¿cuáles eran, digamos, sus fortalezas para continuar en ese camino hasta que su esposo llegue también a compartir con usted? ¿Cómo son, digamos, unos pequeños consejos que usted les pueda dar a nuestras amigas o a nuestros amigos televidentes, dependiendo cuál sea su género? Una de mis mayores fortalezas fue la oración. Oraba siempre, siempre, recordándoles que la oración es diferente al rezar. Rezar es muy lindo, es bonito, pero la oración es el hablar con el Señor, es contarle al Señor, es esa conexión directa entre tú y yo. Esa fue mi fortaleza, hablar con mi Señor, contarle a veces mi cansancio, a veces el ya no tener fuerzas, ya Señor, ya me canso, tanto que te pido, no mueves el corazón, no mueves los pies, no me regalas la oportunidad. A veces le reclamaba a Dios, otras veces le decía gracias porque ya veo un poquito de cambio. La oración fue una fortaleza muy grande. Y otra cosa, como decía Cris, los tips, no cansarme, seguir con mi testimonio, seguir con mi cambio, para que Él se fije en mi cambio y sea eso lo que le motive a buscar a Dios. No me cansaba, no se den por vencidas. Llegará el momento en que, vuelvo a decir, juntos de rodillas le demos gracias a Dios. Qué lindo. Como retomando, dígame usted unas 3 cosas puede ser de todo su sacrificio, del hecho muchas veces de haber usted pisado su orgullo, de haber, como usted decía, yo cedí muchas veces y eso ha valido la pena. Dígame usted, ¿cuáles serían esos 3 aspectos que usted cree que valieron demasiado la pena? Obviamente sé que el primero va a ser sus hijos, ¿verdad? Pero ahorita, en este momento de su vida, ahorita que usted ya me dijo que tiene 63 años, ¿qué cree usted que es lo más importante para usted, aparte de sus hijos? Porque eso obviamente estamos clarísimos. Dígame usted, más que nada, y ahorita más que como madre, como mujer, como esposa, ¿qué cree usted que es eso que usted dice? ¿Valió la pena haber luchado por esto? ¿Valió la pena haber esperado en Dios? ¿Valió la pena todas esas oraciones? ¿Valió la pena todas esas lágrimas que derramé? Porque ahora coseché esto, porque estábamos hablando de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Entonces quisiera que tal vez me resuma, yo no sé, unos 3 o 4 puntos, que usted me diga, esto valió la pena, para que nuestras amigas o nuestros amigos también se fortalezcan y digan, voy a seguir luchando por este hogar, voy a seguir dando mi 100% cogida y confiada de la mano del Señor. En primer lugar,
yo diría, vale la pena mi vida. El sentirme como yo me siento. Ajá. Yo me siento realizada como ser humano, como persona, como mujer, como esposa, como madre. Entonces, valió la pena. Yo ahora me veo lo que soy y me gusta lo que soy. Ajá. Me siento bien conmigo mismo. Valió la pena la lucha, el dejar al lado mi orgullo, mis prioridades, mi juventud, mi vida, mis necesidades. Valió la pena porque crecí como persona, maduré. Hoy me veo frente al espejo y me gusta lo que veo. Qué Me lindo. siento bien con lo que soy. Ujú. En segundo lugar, valió la pena porque mi hogar y mi familia permanece unida. Tengo una familia maravillosa, tratamos de reunirnos todos los domingos en mi casa. Preparo algo sencillo, lo que tenga, Pero lo que con pueda, cariño. para compartir con los nietos, con los hijos, el abrazo, el amor, el respeto de los hijos, el abrazo de los nietos, el respeto, el cariño de las nueras, ver una familia unida. Qué lindo. Valió la pena todo el camino recorrido. Verles a hijos responsables, trabajadores, realizados como profesionales, valió la pena. Y la tercera cosa que podría decir, y que es muy, muy importante, como las dos anteriores, la relación con mi esposo. Exacto. Nos hemos quedado los dos solos, como empezamos. Hace un momento, cuando hablaba de Pedro, los ojos se me llenaban de lágrimas. Son 2 meses recién que Pedro se fue. Me ha golpeado duro la falta física de mi último hijo en su maestría, pero eso nos ha hecho sentir a Rolando y a mí que no estamos solos, que nos tenemos el uno al otro. Se ha fortalecido muchísimo nuestra relación como esposos. Yo decía que la vida tiene sus etapas. Estamos viviendo la etapa del nido vacío, Ajá. pero no estamos solos. Le tenemos a Dios, oramos juntos todas las mañanas, apenas nos despertamos, oramos juntos, nos tomamos de la mano, oramos, le agradecemos a Dios por la salud, por la vida, por la familia, por tantas bendiciones, y nuestra oración es diferente cada día, porque cada día tenemos que darle gracias por cosas distintas, abandonarnos en las manos de Dios. Entonces, valió la pena a estas alturas de la vida, en esta etapa de la vida, sentir que nuestro amor permaneció por más de 45 años y que nos tenemos el uno al otro y que juntos luchamos y salimos adelante. Qué Valió la hermoso. pena el camino recorrido. Qué hermoso. Y realmente es lindo escuchar esto, Carmita, porque ahorita en nuestra sociedad actual, y no únicamente las parejas jóvenes, sino también parejas de muchos años de matrimonio, como que el divorcio ya es más factible para todos. No importa el tiempo recorrido con la pareja, no importan los hijos. Es como que la mentalidad o la sociedad nos ha permitido ver esto como algo cotidiano, algo normal, como como yo escuchaba una vez que alguien decía, es como un plato desechable. Si no está como yo quiero, lo cojo y lo desecho, ¿verdad? Sí. Entonces es lindo y es muy destacable sus palabras, son muy destacables sus palabras, porque es lindo escuchar que a pesar de y a todos nos pasa, que a veces decimos, no, ya, ahora sí, yo creo que ya mi paciencia, mi todo llegó hasta aquí, pero es lindo escuchar este testimonio en el cual usted nos dice que a pesar de las circunstancias, con la ayuda de nuestro Señor y nuestro Dios, porque en nuestras fuerzas humanas, yo creo que tal vez usted también se hubiese divorciado, tal vez usted también hubiese dicho, no, ya, ahora sí, me colmó la paciencia, las circunstancias, mi esposo o lo que sea, y hasta aquí, pero el Señor le dio esa fortaleza que viene del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa fortaleza, esa sabiduría, ese discernimiento para continuar adelante y no perder la fe, porque muchas veces también uno como humano se cansa y así también sienten las otras personas, dicen, no, ya no va a cambiar y yo ya hasta aquí llegué con esto. Pero qué lindo es saber que luego de esa siembra, que tal vez fue también con lágrimas, muchas veces incluso tratando de pisotear nuestro orgullo, de muchas cosas así, pero usted sentir que ahora se siente realizada,
se siente acompañada en este momento de su vida, porque muchas veces yo creo que nos pasa a todas las mamás, o bueno, hablo desde mi punto de vista, muchas veces también más nos entregamos al papel, al rol de madres y decimos, bueno, yo lo más importante son mis hijos. Pero va a llegar un momento en el que, como Carmita dice, esos preciosos hijos que Dios nos dio, que son la luz de nuestros ojos, que son la luz de nuestros días, hacen su vida como nosotros como hemos debe hecho ser. exacto, como nosotros hemos hecho nuestra vida. Y en ese momento, tal vez darnos la vuelta y ver que estamos completamente solos va a ser muy duro, ¿no? Mientras que si, a pesar de las circunstancias, obviamente que también esto quiero recalcar, me parece importante, hay límites de tolerancia, ¿no? Por ejemplo, usted nos decía que su esposo siempre fue un hombre muy fiel, entonces también son cosas que son muy rescatables porque, bueno, yo creo que como seres humanos no podemos decir una persona por tal cosa tiene que divorciarse o no, porque uno no puede tomar esas atribuciones. Pero, por ejemplo, hay circunstancias que ya a veces se salen de las manos, pero en hogares que con nuestros problemas, con nuestras dificultades, con nuestras diferencias, muchas veces de las mismas costumbres, de la misma forma de llevar las cosas en casa, cuando las diferencias son diferencias manejables, digámoslo así, pidamos a Dios esa fortaleza para continuar adelante y para que el momento de cosechar estemos junto a la persona que amamos, con la que empezamos y que sea más fácil dejar ir a nuestros hijos, permitir que ellos también hagan sus vidas y no quedarnos tal vez sumidos en la soledad, en la tristeza, en la frustración y decir, esto no es lo que yo quería para mi vida. Entonces, sí quiero hacer un llamado y nuevamente agradecerle, Carmita, por este lindo testimonio de vida, porque es un testimonio de vida, de la vida diaria, de la vida cotidiana, de las cosas que muchas personas nos dicen, oiga, ya no, o sea, ya yo oro, me voy a la iglesia, yo pido, yo hago todo por él, pero él no cambia. En esta oportunidad les decimos, continúen luchando, continúen esforzándose y siendo valientes, como nos dicen en las Sagradas Escrituras, y va a llegar un momento, el momento de la recompensa, el momento de la cosecha, como decía usted, y en este momento usted ya está en esa parte de su vida, aunque con muchísima pena de su hijo menor, Pedro, sí. pero está ya con la compañía, con el apoyo de su esposo, porque sería mucho más duro si usted estuviera solita en su casa. En cambio, ahorita están los dos, se apoyan, se consuelan, oran, hablan del tema porque para los dos es igual de importante. Exacto, así es. Entonces me parece muy lindo esto que usted nos ha dicho, Carmita, y para ya ir terminando porque realmente el tiempo se nos va. se nos ha ido volando. Yo quisiera que me pareció lindo escuchar que usted siempre quiso estudiar en la universidad, que ese fue su anhelo, pero su prioridad fue su hogar, fueron sus hijos, se entregó como madre, como esposa, pero ahora está cumpliendo ese sueño y también quisiera que les dé unas palabras a esas personas que tal vez dijeron, yo dejé todo, pero ahora sí ya no, y ya no lo puedo cumplir porque tengo 60, porque tengo 70 años, ya nada, me voy a quedar con esa frustración, me voy a morir con ese anhelo en mi corazón. ¿Qué les dice a esas personas que nos están viendo y que tal vez necesitan una palabra de ánimo, una palabra de que le diga, si yo lo hice, tú también puedes hacerlo? Sí, claro que sí, Cristinita, con mucho gusto. Solo una cosita que Sí. quisiera acotar antes de entrar a este tema. Yo les decía antes que mi fortaleza siempre fue la oración, Ajá. el apoyarme en Dios, el continuar con mi cambio, pero ese cambio no era solamente sumisión, cuidado, o sea, Ya. no, ese cambio que yo Ajá, fui sí. teniendo en mi vida fue muchas veces lucha con valentía, enfrentar las situaciones con valentía, con decisión, no peleando, no Exacto. gritando, no ofendiendo, porque la verdad no necesita ni siquiera alzar la voz, pero siempre firme en las decisiones, no cediendo demasiado, porque los extremos son malos. Exacto. O sea, porque yo quiero que mi esposo cambie, voy a aceptar todo, voy a volverme una esposa sumisa, agachada, calladita, que siempre acepto. Nunca digo nada. No eso. El cambio está también en tener la valentía de enfrentar las situaciones con la verdad, hablar directamente, no peleando, pero sí hablando con firmeza para que vaya entendiendo el esposo, la otra persona, que el cambio no es solamente, está calladita, está humildita, no, firmeza, fortaleza.
dirección que el Espíritu Santo nos da en las circunstancias. Eso nomás aclarar y motivarles. Que nunca es tarde para cumplir nuestros sueños. Saben que en la pandemia aprendimos muchísimas cosas. La pandemia también nos enseñó que vivíamos apurados, dejando nuestras prioridades al lado, y cuando nos aislamos del mundo empezamos a pensar qué es lo que me gusta, qué quisiera hacer, qué quisiera emprender, qué quiero hacer. A mí me gusta y me ha gustado toda la vida leer mucho. He leído, he seguido cursos de Biblia para conocerle más a mi Señor, porque lo que uno conoce, ama. Así es. Entonces, he hecho cursos de Biblia, entré en un grupo bíblico en la Virgen de Bronce para estudiar la Biblia, para conocerle a Dios. He leído mucho, me gusta muchísimo leer. Todo eso me ha motivado. Entonces llegó un momento en que ya Pedro José como profesional, los hijos casados, los nietos y todo, bueno, ahora puedo pensar en mí. Y la edad no es un impedimento. Solo hay que tener decisión. Yo en algún momento hablé con mis hijos y dije, yo quiero estudiar. Yo creo que es el momento de estudiar. Ellos me apoyaron, les pareció una idea estupenda, qué chévere, mami, qué lindo, te apoyamos. Mi esposo también me apoyó. Los nietos son felices, ellos cada domingo que nos vemos me preguntan cómo te va, qué has hecho, qué has aprendido. Les comento así brevemente, cuando me fui a matricular en la universidad, me fui con mi nieto Juan Martín, que tiene 6 años. Entonces me fui, estaba conmigo ese día, y Juan Martín, cuando llegamos a la universidad, me dice, abuelita, ¿qué hacemos aquí? Esto parece una escuela. Digo, sí, mijito, me vine a matricular. ¿Vas a venir a la escuela, abuelita? Sorprendido. Digo, sí. ¿Vas a hacer nuevos amigos? Claro, es parte de empezar una nueva etapa de la vida. Y él me decía con todo el cariño y la inocencia, abuelita, ¿no estás un poquito viejita para venir a la escuela? Digo, mi corazón, no vengo a la escuela. Yo ya fui a la escuela y al colegio. Ahora voy a venir a la universidad. ¡Qué lindo, abuelita! En su inocencia ya se sorprendió y con su alegría ya me apoyó. Mis nietas, tengo 8 nietos, 6 son varones y 2 niñas preciosas que son mi regalo maravilloso de Dios. Mis nietas tuvieron un detalle maravilloso cuando yo me matriculé en la universidad. Me regalaron una libreta con las fotos de ellas, una foto conmigo, con unos escritos, con unas frases motivadoras. Es algo que me motiva y me compromete a ser cada día mejor. Luchemos por nuestros ideales, no hay edad que nos detenga. Si tomamos la decisión de seguir adelante, hagámoslo. Hay esta oportunidad maravillosa con la UPAN que les decía. Estamos en la Universidad de Cuenca, la universidad nos ha abierto las puertas. La UPAN es la universidad para los adultos mayores. Es algo maravilloso, tenemos talleres, tenemos cosas muy lindas, estoy aprendiendo muchísimo, estoy feliz de ir a la universidad, imagínense, es maravilloso. Entonces me siento realmente feliz, y todas las personas que dejaron por cualquier circunstancia algún tema pendiente en la vida, no hay edad para volver a retomar nuestros deseos. Así es, y bueno, y sí quiero yo también, ahora sí ya para irnos despidiendo, quiero recalcar que Carmita, como dijo, aparte de buscar la fortaleza en el Señor, también su cambio tanto de vida de manera personal como en su matrimonio con su esposo fue muy importante. Como decíamos, ningún extremo está bien, ¿verdad? Pero fue algo muy importante la firmeza, la fortaleza y también esa pasión por vivir cada día. Y eso también quiero invitarles a ustedes, queridos amigos, a que cada día lo vivan con pasión, de la manera que ustedes se sientan realizados. Por ejemplo, Carmita ahora es un momento muy lindo en su vida, que está cumpliendo un sueño, y que más bien esos son ejemplos que usted va a dejar a sus hijos y a sus nietos y a sus generaciones de esa fortaleza que usted tiene, de esa firmeza también que ha demostrado, y también de esa gran responsabilidad, y de que nunca es tarde para cumplir nuestros sueños en el Señor. Una última cosita, Cris.
que me gustaría comentarles en el transcurso de mi vida, desde que me encontré, desde que tuve ese encuentro personal con Dios. Yo no me quedé solamente orando, luchando por los cambios necesarios en mi hogar, en mi familia. Yo me abrí a accionar en todo lo que el Señor ponía en mi camino. Yo hice un voluntariado en Solca y en FASEC de más de 20 años. Hice un voluntariado en la escuela Gabriela Mistral. Iba los viernes, todo a la mañana del viernes, a darles valores, todo basado en la palabra de Dios a los niños. Hice un voluntariado como de unos 15, 20 años también en la Gabriela Mistral. Siempre me ha gustado estar en acción. En actividad. No solamente me he quedado leyendo la Biblia, orando, yéndome a misa, que me encanta irme a misa. Yo voy a misa porque me gusta, más no por cumplir. Me gusta mucho, siempre he estado con los pobres, con los necesitados, con una oración, con un abrazo, con una mano, con una ayuda, con lo que he podido. Eso también ha sido una parte muy importante de mi vida, y eso me ha motivado a ver la vida de otra manera, me ha motivado a valorar lo que tengo, me ha motivado a impulsar y enseñar a mis hijos que el tenerle a Dios no es solo para mí, sino hay que abrirse, llevar esa presencia de Dios a todo el que necesita. Qué lindo. Y ahora sí ya dice que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero ya estamos ya en los últimos segundos. Y ahora sí, yo creo que como conclusión sí sería importante decir que el cambio de su vida, el cambio de su hogar y la plenitud que usted llegó a sentir basada en el Señor fue en base, ahora sí, diríamos, a la oración, a la fortaleza y a la ayuda social que usted dio. Es decir, no se quedó únicamente en leer la Biblia, en aprender, sino también en esos conocimientos exteriorizar con actividades, con acciones. Tal vez existen muchas personas que muchas veces me dicen, pero yo no tengo para dar. Al contrario, ojalá me ayuden. Pero, por ejemplo, hay voluntariados de enseñar la palabra del Señor, justamente como Carmita nos dice, de ayudar en diferentes instituciones que necesitan escuchar de la palabra del Señor, que necesitan una palabra de ánimo. Entonces, aparte de buscarle al Señor en las Escrituras, aparte de buscarle al Señor de la manera teórica, esos conocimientos teóricos también es importantísimo ponerlos en práctica, y mucho más con nuestros hermanos necesitados. Así que creo que con esto estamos ya cerrando realmente este episodio de nuestro podcast. Carmita, ha sido para mí un gusto enorme tenerle aquí. Muchísimas gracias por la apertura que nos ha dado. Muchas gracias por abrirnos su corazón. Y esperamos que no sea la primera y la última vez que esté aquí. Ya luego volveremos a invitarle para que nos siga dando estos consejos para nuestros matrimonios y nuestros hijos, porque la experiencia de la vida le da para que usted dé esos consejos. Gracias. Y muchas más, gracias. Que aparte de esa experiencia es una mujer que está fortalecida y está fundamentada en nuestro Señor y en nuestro Dios. Le agradecemos por estar aquí. No sé si tal vez quiere despedirse de nuestros amigos. Bueno, agradeciéndole, Cristinita, a usted por esta oportunidad maravillosa. Es la primera vez que hago esto. Me he sentido en confianza. Qué lindo. Me gustó poder hablar de mi experiencia de vida. Solamente despedirme diciéndoles, agárrense de la mano del Señor. Todo es posible en la vida, todo, cuando estamos de la mano de nuestro Señor, de ese Dios vivo, de ese Dios que camina con nosotros, de ese Dios que nos ama y que está aquí para darnos la fuerza y la sabiduría para seguir adelante. Ha sido un gusto, queridos amigos, compartir con Carmita y compartir con todos ustedes. Nos veremos en nuestro próximo episodio. Hasta pronto.